es imposible por ahora. Pero entonces ella, una líder de niña, líder cristiana, con muchos dones, ella fue mi líder, la líder de mi líder. Entonces yo dije, ella es la líder, está allá arriba, y yo no voy a poner los ojos en ella porque es inalcanzable. Pero a mí me gustaba muchísimo, me enamoré de ella. Y solo por escuchar la voz de los teléfonos de esos que se marcaba, entonces yo marcaba el teléfono, ella me contestaba y solo oír su voz y colgaba. Y yo, ya la oí. Ni siquiera le había manifestado que me gustaba. Pero uno cuando está enamorado, apasionadamente enamorado, pasa tiempos. Habla y habla y habla y salen temas de donde no hay. Y ahí están. Eso quiere Dios de nosotros. Unos apasionados por su presencia. De tal manera que esa relación individual con el Señor, y es que esto va como formándose una ola. Yo estoy bien con Dios. Estoy bien con mi familia. Estoy bien con mi familia. Estoy bien con la comunidad. Así que en estas pequeñas, en esta escritura, lo que muestra en primer lugar es un deseo ferviente de mantener un hábito de buscar al Señor. Ha habido una guerra interna. En cada cristiano hay una guerra continua entre lo urgente y lo importante. Y a veces esa guerra la ha ganado lo urgente y hemos dejado lo importante. ¿Y por qué? Porque lo urgente está representado en Marta y lo importante está representado en María. Marta esperaba la visita del Señor y se fue a hacerle un plato, el mejor plato. Tal vez Marta consideró que estaba muy, digamos, interesada en que la visita del maestro estaba de más, que era un amigo muy íntimo de la casa del Señor, ¿cierto? Y ella estaría ocupada ya en los quehaceres y de pronto, se me olvidó hacer la cama, al tender la cama, se me olvidó la loza que quedó el reguero de anoche y allá estaba y Jesús llega. Ella se va a la cocina, pero Marta se va a la sala. Marta se va a la cocina, María está en la sala, pero se coloca a los pies de Jesús. Le interesaba lo que Jesús dijera. Y era más importante lo que Jesús dijera que lo urgente que Marta estaba haciendo. ¿Cómo son nuestros pasos a diario? Entonces, a veces lo urgente es el trabajo, la salud, a lo que le damos relevancia entonces es a la cita, al negocio, a todo, y nos olvidamos de que el Padre Celestial nos está esperando con los brazos abiertos. Hay esa lucha también entre lo que es lo temporal y lo eterno. Y resulta que lo eterno tiene más validez que lo temporal. Lo temporal es el cuerpo, son las metas, son los sueños, es la economía que demandan gran esfuerzo, el poder lidiar con todo esto para poder llegar allá. Pero Jesús le dio prioridad a lo que debería darle prioridad y nos dejó un ejemplo y un mandato además cuando Él dijo, mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia y lo demás ¿qué es? Todo lo que nos impide buscar al Señor, todo eso demás, Él lo voy a añadir. A veces nosotros estamos ocupados mucho más en las añadiduras que en el reino de Dios. Y por eso hay en algún momento debilidad. Entonces lo que nos está diciendo el salmista cuando dice, yo he pedido una cosa a Dios. Y por esa voy a trabajar. Una cosa he demandado a Jehová, esa buscaré. ¿Y cuál era la petición? Señor, dame casa, dame carro, dame un empleo. No.
que esté yo en la casa de Jehová, ¿cuándo? Todos los días de mi vida. Y hay dos objetivos que busca el salmista. Uno, contemplar la gloria de Dios. Escuchen bien, para tu devocional. ¿Cuál es el propósito de tu devocional? ¿Llevarle una lista de peticiones al Señor? ¿O decir, hoy Señor, quiero tener una experiencia tan bonita contigo que experimente tu presencia y te pueda preguntar? ¿Qué es cuando viene la persona y se hacen preguntas? Y eso es lo que dice inquirir en tu templo. Inquirir significa averiguar, investigar. Entonces, en el templo también, o en la presencia del Señor, se investiga, se indaga, se le pregunta. Y que haya entonces que haya cumplido entonces lo que el propósito de la oración es: hablar con Dios. Y no solo hablarle a Dios. Una cosa es hablarle a Dios, otra cosa es hablar con Dios. Porque eso quiere decir que yo hablo, pero Él también. Yo hablo, pero Él también. Muy bien. Entonces, el desarrollo del hábito o el hacer un hábito es urgentemente necesario en la iglesia del Señor. ¿Qué es un hábito? Un modo especial de producir o conducirse adquirido por repetición de actos iguales. Esto es un hábito. El hábito también tiene que ver con un comportamiento aprendido, no innato. No nacemos con ningún hábito. Bueno, el niño nace con el hábito de chupar el pecho. Aquí le dicen, ¿sí? Amamantar. ¿Sí? Está bien. Entonces es algo que nosotros vamos aprendiendo mediante una repetición. Así se forma el hábito. Y que se realiza de una forma habitual, automática. Cuando hay un hábito ya ni siquiera pensamos nosotros en que tenemos que hacerlo, sino lo hacemos automáticamente. Es decir, por necesidad. Tú no necesitas allá por la mañana te levantas, tomas el cepillo de dientes y dices, ¿será que hoy sí tengo que lavarme los dientes? No, se formó un hábito. Tú tomas automáticamente tu cepillo, le aplicas la cremas le dicen, o pasta dental, lo colocas y lo haces. ¿Por qué? Porque hay un hábito. Luego, entonces la ducha. Porque hay un hábito. Eso debería ser la presencia del Señor. No es un asunto automático por querer tener una costumbre, sino porque necesito relacionarme íntimamente con el Padre, íntimamente con Dios. Qué bonito es que entonces todo cristiano tuviera ese hábito. En un mundo lleno de distracciones, desarrollar un hábito de estar a los pies de Jesús siempre, consciente y fielmente, puede ser difícil, pero no imposible. Puede ser difícil, no imposible. Simplemente, ¿qué necesitamos? Necesitamos motivación, necesitamos perseverancia y necesitamos obediencia. Simplemente esas tres cosas. Perseverar en el hábito. Entonces, hay actividades durante el día que son imprescindibles. Ya lo dije, el aseo es imprescindible, la comida es imprescindible, a menos que estemos en ayuno. Pero la comida es imprescindible, el trabajo, el descanso. Y esta es la parte física, pero en lo espiritual debemos tener como imprescindible el contacto directo con el Padre diariamente. De tal manera que si uno dice, me falta, se siente incómodo. Si una persona se levantó, se vistió y, no, yo tenía un afán increíble y me vestí y no me lavé el cuerpo, no me bañé el cuerpo, pues se siente mal. Bueno, eso sí es asociado. Pues. En Colombia tenemos, en las ciudades de Colombia tenemos muchas personas indigentes y viven muy sucios, malolientes. Ellos ya se acostumbraron a eso. Nosotros no podemos. Pero espiritualmente hay personas que se acostumbran a no bañarse espiritualmente,
a no tener el perfume de allá de lo alto. Uno se perfuma, se aplica la colonia, se aplica el perfume, pero uno busca el perfume precisamente en la presencia del Señor. Uno admira muchas personalidades de la Biblia. Uno de ellos, yo admiro mucho a Daniel, porque comenzó muy jovencito a servirle al Señor. De 15 años más o menos fue su deportación a Babilonia, en el año 605 a.C. Hubo tres diásporas, tres cautiverios, por así decirlos, en el año 605 uno, el primero, en ese se fue Daniel, en el año 598 el otro y en el año 586 el otro. Pero en ese primer se fue Daniel a Babilonia, y este hombre era un hombre increíble de adorar al Señor todo el tiempo. Estando en Babilonia ya siendo un viejito, cuando el tiempo del rey Belsasar, ya era un hombre más o menos, se estima que Daniel era de unos 84 años. Y hay un edicto de parte del rey por una trampa que le hicieron a Daniel, de que nadie en 30 días podría levantar clamor que no fuera un clamor hacia el rey de Babilonia. En ese entonces del rey de Media y de Persia. Entonces, allí hay un asunto y dice, levante un edicto al rey de que nadie vaya a orar. Dice la Biblia que cuando Daniel oyó y supo esto, abrió las ventanas de la puerta y oraba, ¿cuántas veces? 3 veces al día. ¿Cuántas veces? 3 veces al día. 3. Entonces yo me pregunto, si el edicto hubiera sido por 20 días, y el que orara a algún otro Dios tendría que ser echado en el foso de los leones. La pregunta es, si el edicto hubiera sido por 20 días, ¿Daniel hubiera sido echado en el foso de los leones? ¿Qué piensan? Claro que sí. ¿Por qué? Porque su oración era diaria y 3 veces al día. Si el edicto hubiera sido por 10 días, ¿Daniel hubiera ido al foso de los leones? Sí. Si hubiera sido por 5 días, ¿hubiera ido al foso de los leones? Sí. Si hubiera sido el edicto por un día, ¿hubiera ido al foso de los leones? Sí. Porque oraba 3 veces al día. Entonces, por eso dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba, mira, en una actitud increíble de reverencia, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. No es que por el edicto dijo, voy a desafiar al rey, este rey no sé qué, voy a hacer un desafío de oración. No, como lo solía hacer antes. Salmo 55, 17, el salmista dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. ¿Sí? Nosotros enseñamos que el cristiano de silla, del que está de aquí para allá, debe orar por lo menos 1 hora diaria. Por lo menos 1 hora diaria. Nosotros tenemos la responsabilidad de orar más de 1 hora diaria, como ministros, como clérigos, si se puede llamar así. Pero algunos dicen, no, es que sacar 1 hora diaria para orar. ¿A qué horas? Pues, si se puede dividir en tres tiempos de oración, pues queda fácil. Ora 20 minutos en la mañana. Hazlo 20 minutos al mediodía y hazlo 20 minutos en la noche. Y así se puede. Entonces, la pregunta aquí es ¿cuánto tiempo y de qué calidad es tu devocional? Es tu tiempo devocional. Tiene que ver mucho con la relación del Padre y estoy hablando de esta relación individual con el Padre. Porque nosotros enseñamos que hay que orar en familia, entonces además de la oración individual, pues hay que orar en familia.
Ahora, la oración en familia no necesita pasar tiempos y horas intercediendo con los muchachos, no. 15 minuticos, 10 minuticos de devocional familiar, pero 1 hora de devocional personal. Aquí entonces me muestra el salmista un interés y pasión por la presencia del Señor. Desafortunadamente, mis hermanos, la búsqueda de la presencia del Señor no es el interés más grande en muchos cristianos. Una encuesta hace unos 12 años en Estados Unidos, un país de cuna cristiana, donde más iglesias hay establecidas cristianas, donde la constitución hecha por George Washington fue hecha sobre la palabra de Dios, sobre la palabra del Señor. Esa encuesta en Estados Unidos hace 12 años daba un promedio, escuchen bien, promedio de oración de 10 minutos. Promedio de oración de 10 minutos. Con un promedio de oración de 10 minutos, muy complicado que haya avivamiento. Muy complicado que se sostenga la parte moral y la parte moral y de santidad en un país. Muy, muy complicado. Entonces, con esa disculpa de no tengo tiempo y cuando voy, entonces voy de afán ante el Señor y entonces le llevo la lista de oración y la lista son una cantidad de peticiones, entonces la parte de oración y de adoración y de alabanza y la parte de acción de gracias como que se olvida. Por eso pasar 1 hora con el Señor es muy fácil. Uno tiene que dividir ese tiempito en adoración, en alabanza, en acción de gracias, en confesión, en peticiones, también en intercesión y se pasa 1 hora muy, pero muy rápido. Entonces, ¿cuál fue la petición de David? A David se le llama el dulce cantor de Israel, ¿sí saben? ¿Verdad? El dulce cantor de Israel. Y no el dulce cantor porque se haya ganado un Grammy latino. No. Fue porque él fue autor de muchísimos cantos para el Señor, que ahora los cantamos. Hemos hecho, el libro de los salmos es un cancionero cristiano. Todo salmo es un canto. No sabemos la música, qué bueno que hubiera existido en ese entonces ya la partitura, ¿no? Para que hubiera dejado de los salmos su partitura y supiéramos cuál fue la melodía de la canción. Pero en ese entonces no había partitura y no sabemos cómo, supongo que había armonía, porque en los tiempos de David había 288 cantores, un coro de 288 personas. Porque él trajo de nuevo la alabanza y la adoración a Israel. Ustedes saben cómo el tiempo de los jueces fue un abandono total de Dios en el pueblo de Israel. Y entra David y reconquista esto. Edifica un tabernáculo, lo adora, impone en Israel la adoración al verdadero Dios. Entonces, este dulce cantor de Israel fue un enamorado de la presencia del Señor y por eso dice, una cosa he pedido al Señor, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré. Entonces hay que pedirlo, pero hay que trabajar por lo que se pide, ¿no? La pregunta es si tuviéramos nosotros una cosa que pedir, ¿qué es lo más importante que pediríamos? Dios le dio la oportunidad a Salomón de pedir lo que quisiera. Pide lo que quieras. Si a nosotros nos ponen frente al más rico del mundo, Elon Musk, o él, ¿cómo lo llaman? Sí, Elon Musk, y el hombre más rico. Y Elon Musk dice, pida lo que quiera. Claro, él no tiene el poder para dar lo que Dios sí puede dar. Pero Dios le dijo a Salomón, pide lo que quieras. Y Salomón no pidió ni poder, no pidió ejército, pidió sabiduría. Y la sabiduría le trajo todo lo que necesitaba para ser el más grande, exitoso rey de Israel en gobierno hablando, porque espiritualmente se desvió.
Entonces, en este caso, ¿qué pedimos? La petición de David, que esté yo en la casa de Jehová. Señor, permíteme que esté yo en tu casa todos los días de mi vida. Señor, que nunca falle el estar en tu casa. Es decir, no importa si es feriado, no importa si es 24 o 25 de diciembre, no importa si es año nuevo, pero que yo esté en tu presencia todos los días de mi vida. Y luego dice, esta buscaré. Entonces, yo voy a pedir, pero voy a procurar que esa petición llegue a mi vida. Uno tiene que pedir una casa, pero tienes que trabajar por la casa, ¿o no? La pide, pero busca. Tiene que pedir un vehículo, pero tiene que aprender a conducir. ¿Sí? Entonces, eso es lo que dice el Señor. Yo voy a pedir, pero voy a procurar que lo que estoy pidiendo se cumpla en mi vida. Y eso es maravilloso. Y por eso Él tiene ese amor por la casa del Señor todos los días de nuestra vida. Por lo tanto, ese todos los días de nuestra vida nos habla de una predeterminación de decir voy a buscar a Dios los 365 días del año que me da. Ojalá que esas fueran todas las peticiones el 1 de enero de todo año. Que estos 365 días yo tenga un devocional de calidad delante de ti. Y es que no podemos vivir sin devocional diario. Una palabra de Dios para nosotros, lo que necesitamos, una guianza del Espíritu. Y por eso, hermanos, creo que los sacerdotes tenían, ¿dónde tenían la habitación los sacerdotes? Cerca del tabernáculo, alrededor del tabernáculo. Porque allí era donde llegaba, es decir, donde cada sacerdote estaba allí cerca a la nube de gloria que cubría el tabernáculo. Ahora nosotros en este tiempo no somos los sacerdotes de orden levítico, pero somos reyes y sacerdotes, y por lo tanto la presencia del Señor debe ser lo que rodeamos continuamente, esa presencia del Señor. Por eso el mismo salmista en el Salmo 26:8 dice: Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Qué bonito. Ahora miremos el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de estar en oración? Primero, contemplar la presencia del Señor. Significa un devocional de calidad. No salir hasta que yo no tenga algo de la presencia del Señor. No salir de su presencia sin que algo haya sucedido. Y no es una oración religiosa y de afán. Señor, ayúdame en este día, Padre, en el nombre de Jesús, amén, y salgo. Sino un devocional que no se torna mecánico, monótono, sino un devocional que en realidad sucede algo. Que sucede algo. Necesitamos tiempo. Entonces, cuando dice el objetivo, contemplar la hermosura del Señor. Segundo, inquirir en tu templo. Preguntarte. Que tú me respondas. Preguntarte cosas. Y créanme, hermanos, que Dios sí habla. Dios no es mudo. Dios habla. Habla. Y hay tantas experiencias. Una vez necesitaba tomar una decisión muy difícil en mi vida, muy, digamos, complicada en mi vida. Y me fui a orar. Le dije: Señor, háblame. Yo quería que el Señor me dijera, digamos, de pronto una frase así, grande, preciosa, bonita. Y solo oí algo para esa decisión. Yo estaré contigo. No más. Y dije: Señor, si tú vas conmigo, a donde yo vaya, tendré garantía de éxito. Porque con Dios, a donde vamos, somos exitosos.
contemplar la hermosura del Señor e inquirir en su templo. Entonces, la idea de esta meditación, mis hermanos, es lograr cada día conectarnos más con Dios para tener muchas más experiencias divinas donde realmente contemplemos la hermosura del Señor. En una ocasión, recién convertido hace muchos años, tuve una experiencia muy, muy bonita, muy linda. Y estábamos en un campamento de jóvenes, unos 150 jóvenes de la misión. Y todavía estaba el fundador de la Cruzada Cristiana en Colombia, que se llamó el señor Patricio Sáenz, un misionero australiano que llegó a Colombia en el año de 1933 y fundó muchas iglesias. Bueno, él no fundó tantas, sino hizo discípulos que fundaron iglesias, entre ellos el pastor Marcos Díaz, mi suegro, que era hermano de Beatriz, y él fundó unas 70, 80 iglesias en el país, y otro hermano de mi suegro, también Alfonso, él fue hacia el occidente del país y allá en Cali fundó como 100 iglesias más o menos, unos apóstoles de Dios. Cuando don Patricio estaba en vida, entonces él estuvo en ese campamento de jóvenes. Un día nos levantamos a las 4 de la mañana y nos levantamos a orar. Y estábamos ahí quebrantados delante del Señor, todos estos jóvenes llorando delante de Dios, suplicándole su gloria. Y de pronto coge el micrófono don Patricio y dice: ahora vamos a ver la manifestación de la gloria de Dios. No cierren sus ojos, miren hacia atrás. Entonces nos volvimos hacia la puerta de la entrada. Dice: ahora van a experimentar la presencia del Señor. Y cuando nosotros vemos, viene una nube de lejos, una nube, y se dirige hacia nosotros. Y esa misma nube la contemplamos. Lógico, nosotros estábamos estupefactos con lo que estaba pasando. La nube penetra en el lugar. Y ahí sí que fue peor. O sea, peor entre comillas, ¿no? Porque ahí sí nos tiramos al piso, llorábamos, gritábamos, nos emocionamos. Bueno, una cosa, mientras estuvo esa nube, y poco a poco se fue deshaciendo la nube de la gloria del Señor. Pero presencia del Señor que contemplara así físicamente en ese entonces fue algo singular, algo especial. Pero a veces no necesariamente es una nube, puede ser una voz del Señor que está ahí contigo, diciéndote o dirigiéndote, pero que sintamos realmente que podemos contemplar la gloria del Señor. A veces, y eso también en una ocasión lo experimenté, la gloria del Señor vino en un quebrantamiento por mi país. De manera que duré mucho tiempo llorándole a Dios por la salvación de Colombia. Y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y no podía calmarme de llorar, de quebrantamiento por ver mi país. Entonces, a medida que lloraba, veía otra área, la situación de las mujeres, la situación de algunas mujeres abandonadas, de hogares deshechos, la situación de violencia, la situación de luto, venía y lloraba. Y esta fue una manifestación también de contemplar la gloria del Señor. Entonces la invitación, mis hermanos, es a mirar y decir: vamos a contemplar la gloria del Señor. Pero esto no se logrará si no hay un hábito de estar todos los días en la presencia del Señor, relacionados con Él. ¿Cuáles son las ventajas de desarrollar un hábito de estar a los pies de Jesús siempre? Lo primero, estar en la presencia del Señor nos hace más parecidos a Él. Ahora, nunca igualaremos, pero sí nos pareceremos. De tal manera que cuando nos miren, proyectamos a Jesús. Proyectamos a Jesús. Ha habido siempre preguntas, algunos que dicen: oye, ¿qué te pasa? Tú eres diferente. ¿Qué tienes? Te ves diferente. Porque hay algo, y es que allá proyectamos la imagen de Jesús.
Los psicólogos dicen que cuando una pareja ha vivido mucho tiempo, sus dichos son los mismos, sus costumbres son los mismos, ya se formó una cultura de dos y hacen casi lo mismo. Dicen, a veces hasta en los gestos han vivido tanto juntos que hasta en los gestos se parecen. Y eso es lo que nosotros queremos con el Señor, que pasar tiempo juntos con Jesús, lleguemos a parecernos más a Él. Y es que cada día debemos parecernos más a Jesús en su amor, en su compasión, en su misericordia. Pero también, hermanos, hay algo interesante, es que estamos pareciéndonos más al Señor también en su poder. Porque es que Dios dio a cada individuo, Él nos sella con un poder especial para que obremos y seamos cada día más como Jesús. Pero lógicamente seremos más como Él si pasamos tiempo con Él. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Se necesita, hermanos, de verdad, una vivencia y una convicción hacia su interior de que está tan bien con el Señor para atreverse a hacer una declaración tan tremendamente responsable como sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Se necesita algo poderoso por dentro, pero deberíamos desarrollarlo todo el tiempo para poder decir, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. La segunda cosa que genera el hábito de estar en la presencia del Señor es que nos lleva a contemplar la gloria de Dios, para contemplar su hermosura. No podemos pretender contemplar la gloria de Dios durando 2, 3, 5 minutos nada más, sino hasta alguna vez cuando podamos esperar y esperar y esperar. El salmista en el Salmo 63 y en el contexto histórico del Salmo, esto lo escribe el salmista cuando está huyendo de su hijo Absalón y está por allá en el desierto de Judá. Y dice, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Mire, en una situación de tribulación tan fuerte, el salmista no está escribiendo, Señor, ayúdame y sácame de este desierto y de esta persecución y de esta situación tan difícil, Señor, sácame porque es que estoy muy atribulado aquí por lo que te está pasando. No. ¿Cuál era la petición del salmista en ese lugar? Señor, yo te estoy buscando, pero quiero que me lleves de nuevo al templo para contemplar tu gloria en el templo. Qué bonito, ¿no? Qué sabia oración. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Oh Dios, tú eres mi Dios, dice otra versión. Yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Quiero volver a hacerlo. ¿Qué es lo que genera la gloria de Dios? ¿Qué es lo que genera estar una unción especial en cada uno? Y por ende, muchos milagros y maravillas. Y testimonio para contar a nuestras generaciones. Nuestras generaciones deben saber del poder de Dios en nuestras vidas para que ellos también busquen el poder de Dios y sean generaciones que aman y buscan al eterno Dios. Generaciones que aman al Señor. En tercer lugar, el estar en la presencia del Señor y formar un hábito alimenta nuestro espíritu y nos hace fuertes. Si el cuerpo no se alimenta, se debilita y se muere. Así mismo el espíritu. Si no come de la presencia del Señor, andamos con un espíritu débil.
Y un espíritu débil cede fácilmente a la tentación. Y la tentación no es solamente, a veces como que nosotros relacionamos la palabra tentación solamente con lo sexual. No, hay tentaciones de ira, tentaciones de querer ahorcar a otro, de querer matar a otro por ahí también. Hay mucha tentación, tentaciones con la ira, la codicia también es una tentación. Codiciar los bienes del prójimo. Todo lo que viole la ley del Señor puede convertirse en una tentación. Entonces, no solamente que personas no hacen fuerte su espíritu para resistir la tentación, sino que también se necesita para resistir la prueba. La tentación viene del diablo, la prueba viene del Señor. Y uno que nos dio ejemplo de resistir la prueba fue Job. Job resiste tanto, y yo digo, este hombre de verdad, ninguno como él. Y en algún momento él expresa, aunque él me matare, en él esperaré. ¡Wow! No obstante, defenderé de él mis caminos, y él mismo será mi salvación. O sea, ese hombre sí conocía a Dios. Ese hombre sí estaba adherido a Dios. Ese hombre sí sabía qué era la presencia de Dios. Pero a veces vienen pruebas y muy sencillas, y lo que hacemos es renegar. ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? La pregunta también sería, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Si es una prueba, saldremos de él con la ayuda de Dios. No estamos exentos nadie en la tierra de ser probados. Ninguno está exento de ser probado. Entonces, mis hermanos queridos, necesitamos ir a diario y alimentar nuestro espíritu, porque así como el cuerpo necesita de comida todos los días, también el espíritu, también la parte interna. La oración trae cada día las calorías, los nutrientes que necesita nuestro espíritu para seguir viviendo en una vida de calidad devocional. Pero también el estar en la presencia del Señor no solamente nos ayuda, sino que trae un río de bendición a otros. Estar a los pies de Cristo bendice. Siento la carga por el necesitado, siento el ayudar a mi hermano, siento orar por mi hermano, siento abrazar y dar ánimo y aliento, siento interceder por otros. Yo soy producto de la intercesión de mi madre. Mi madre comenzó en el Evangelio. Y esta era una mujer que no tenía mucha letra en su mente, era prácticamente iletrada, pero pudo entender el Evangelio. Y sus 7 hijos conocimos al Señor. Sus 2 hermanas conocieron al Señor. Sus sobrinos conocieron al Señor. Su hermano conoció al Señor. Y hoy día el hermano, que era el menor de ellos, eran 4 hermanos, y el menor, hoy día sus hijos, algunos de ellos, son pastores. Vecinos conocieron al Señor. Fue una mujer de mucha trascendencia. O sea, ella se dedicó realmente regaló una casa para una iglesia en un pueblo. Y pudo. Y es que, hermanos, de verdad, ella nos bendijo a la familia, bendijo muchos amigos. Y eso es bonito, hermoso lo que mi mamá hizo, y doy mucha gloria al Señor por esta preciosa mujer, mi madre. Murió hace algunos años. Pero el estar en la presencia del Señor es también bendecir a otros. Eso es un río de bendición a otros. Pero el estar en la presencia del Señor también, y el hacer hábito, nos enseña a usar el tiempo sabiamente. A veces uno dice, ¿cómo voy a hacer esto? Y se enreda la pita, como decimos en Colombia. Nos enredamos y no sabemos cómo salir. Estando orando, el Señor nos dice cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Eso quiere decir que todos los días salimos direccionados por el Espíritu Santo.
y siendo direccionados podemos llegar al lugar donde nos encontremos, donde necesitamos llegar, y lo hacemos sin perdernos, sin perder tiempo. Algunos dicen, ay, es que no tengo tiempo para orar. Pero si no tiene tiempo para orar, muchas cosas se les enredan en el día y no saben hacerlo. Y orar por la mañana es salir direccionados por el Espíritu Santo. Es bonito salir direccionados a hacer muchas cosas. La otra cosa es la paz al corazón. Qué bonito es tener la presencia del Señor, porque trae paz. ¿Qué dice la Biblia? Hay personas que viven, y en este tiempo sí que se da, porque hay mucho, digamos, hay mucha tribulación, mucho problema, mucha dificultad, hay mucha situación emocional que hace que la persona vive en ansiedad. No hay paz. No hay paz. Quita la paz, las deudas, quita la paz, los problemas del hogar, quita la paz, los negocios, quita la paz. Cualquier cosa interviene para que la paz, que es tan difícil de lograrla, pero tan fácil de perderla. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Eso es bonito, vivir en la paz de Dios. Y de hecho es uno de los componentes del fruto del Espíritu. Dios no nos dice que vivamos en desesperación, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Es uno de los componentes del fruto. Y es lo otro, porque la paz y el gozo se unen acá, y también la presencia del Señor es plenitud de gozo. Salmo 16, 11 dice que en tu presencia hay plenitud de gozo y hay delicias a tu diestra para siempre. Escuchen bien, no solamente dice que en la presencia del Señor hay gozo, sino que en la presencia del Señor está la plenitud del gozo, el máximo del gozo. Entonces nosotros nacimos para vivir contentos, para vivir felices, para experimentar gozo, para experimentar alegría, no andar siempre cabizbajos ahí. ¿Cómo estás, hermano? Ay, llevando la vida. Y hasta cuando el Señor me recoja. Ay, soportando. No. ¿Cómo estás, hermano? Bien. Bien. Estoy con el gozo del Señor, a pesar de muchas pruebas. Una vez vino una hermana a pedirme consejería. Y me dijo, pastor, yo estoy muy preocupada. Le dije, ¿cuál es su preocupación, hermano? Dijo, estoy preocupada porque resulta que perdí la casa. Mi hija se embarazó sin casarse. Yo siempre quise que ella llegara al altar y verla salir, pero ahora está embarazada. Mi hijo, que tenía un negocio, en estos días lo perdió. Yo le dije, sí, hermana, eso es de sus hijos. ¿Y usted cuál es su problema? Dijo, pastor, mi problema es que no estoy preocupada. Yo le dije, pues hermana, eso es lo bíblico. Eso es lo bíblico. Porque la Biblia dice que debemos tener sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Es muy difícil. O sea, yo no digo que sea fácil, es muy difícil. Pero es lo que la Biblia dice que nosotros tengamos. Que experimentemos alegría a pesar de que todo alrededor esté mal. Ahora, no quiere decir que no experimentemos momentos de dolor o de tristeza o de lágrimas, pero que no sea la constante. Que no sea la quejadera. Alguien lo llamaba quejabanza. No es la lloradera no. El Señor nos lleva a experimentar ese gozo y a vivir una vida alegre. Que vivamos la vida con alegría. Que vivamos la vida con gozo. Que nos riamos. ¿Sí? Que sepamos reírnos. Y que aún nos riamos de las situaciones locas que hay en la vida. Bendito sea el Señor. Amén. Aquí hay una gente alegre y feliz. También la presencia del Señor nos lleva, como ya dije en la prédica anterior, a experimentar lo sobrenatural. Amén. Te enseñaré
cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La promesa es cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Entonces, experimentar lo sobrenatural, y tenemos milagros para contar una cantidad. Una vez llegó una hermanita a la iglesia, y era de Cali, morenita ella, y llegó a la iglesia y yo le dije, hermana, ¿cómo estás? Dijo, no, es que vengo de Cali y vengo aquí a Bogotá. Y de clima caliente se viene a clima frío. ¿Y a qué viene? Dijo, es que vengo por mi casa. ¿Qué? Sí, vengo por mi casa. Dios me habló que aquí el Señor me iba a dar mi casa. Yo le dije, ¿en qué trabaja? No, no tengo trabajo. Sí, esta hermana está rara, ¿no? Ella entonces dijo, es que yo vendo, en Colombia se usa mucho en los semáforos de la ciudad vender dulces, caramelos, ¿cómo los llaman? Sí. Se compró una bolsita chiquitica de dulces para vender y que eso era su casa. Sí, hermana, ¿qué le pasa? Pero luego ella ya, y con eso no vive, no se compra ni una comida a diario. Un día entonces estaba en ese semáforo, ofreció para al frente de ella una camioneta de vidrios oscuros, fina, un hombre baja el vidrio y le dice, señora, le cambio este paquete por una caja de chicles. ¿Chicles se dice? Y ella se quedó mirándolo y dijo, y si quiere rápido porque va a cambiar el semáforo. Ella con mucho temor recibe el paquete, le entrega la caja de chicles, la camioneta se va, abre el paquete y tiene allí $40,000 en el paquete. $40,000. Y ella dijo, pastor, me dieron esto. Y yo le dije, ¿no le cogió las placas al carro? a ver si me da a mí también. Pero hermanos, esto Dios solamente lo puede hacer. Esa hermana lloraba, se fue a Cali a comprar su casa con esa plata. Dios lo puede hacer. Ya les hablé de milagros, de sanidades. Hay muchos milagros hacia un pueblo, hacia una iglesia. Nosotros como iglesia hemos tenido milagros. Salir de donde estábamos a comprar una propiedad de 3 millones de euros. Era un milagro, o sea, un milagro grande. Dios hasta ahora nos ha fortalecido y nos ha provisto. Pero Dios puede hacer cualquier cosa. Milagros de victoria, milagros de tantas cosas, hermanos. Entonces, todo esto desarrolla el estar en la presencia del Señor. ¿Lo quieren? Muy bien. Voy a decirles este último punto, es cómo desarrollar un hábito de oración. Primero, aprenda a reconocer, lo voy a describir solamente así, aprenda a reconocer a Dios inmediatamente después de despertarse. Como he dicho, Dios debe ser nuestro primer pensamiento y nuestro último pensamiento. ¿Sí? Segundo, dedique un tiempo específico para orar durante el día. Si usted no tiene un tiempo específico, hermano, si me queda tiempo oro. Si de pronto de todo lo que tengo que hacer saco un poquito de ahí. El diablo trata de ponernos todas las actividades posibles para que no oremos. Tercero, desarrolle un espíritu continuo de oración. Un espíritu continuo de oración es, tú ves la televisión y ves todos esos edificios derribados de Venezuela, eso es un motivo de oración. Tú ves una persona en la calle o tú ves un hogar que está discutiendo, todo es un motivo de oración.
¿Qué te habla? Tú ves una cantidad de inconversos que están pasando allí en en el centro comercial, cualquier centro comercial, y esos necesitan al Señor. O buscas una persona que esté o que se vea triste también. Todo eso son motivos de oración y ahí desarrolla uno un espíritu continuo de oración. Segundo, cuarto, invierte el tiempo necesario hasta que encuentre la gloria de Dios. Pueda que eso sea un hábito. Señor, voy a buscarte hasta que encuentre tu gloria, Señor. 5, seleccione un tiempo y lugar libre de distracciones. Un lugar X, lo que llama la Biblia, ¿cómo lo llama? Lugar secreto. Un lugar secreto. Ten tu lugar secreto. En sexto lugar, siéntete preocupado si no oraste. Y preocúpate mucho si no oraste. Eso lo dejo en las manos de ustedes. Y hermanos queridos, lo digo y lo he traído con todo el corazón, porque ustedes van a experimentar muchas cosas lindas en esta iglesia. Y lo digo no por un cumplido, lo digo porque lo siento realmente en mi corazón. Que muchas cosas lindas vienen para esta iglesia. Muchas cosas lindas, Pedrito, tiene Dios para ti, para Conchis, para todos ustedes. De verdad. Y lo siento decir, repito, no es un cumplido, es simplemente el Espíritu Santo me está diciendo que eso va a suceder para la gloria del Señor. Así que quiero orar por todos ustedes. Y les invito a que vengan acá, porque quiero orar, que Dios obre de una manera especial. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús.